y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice el verbo tener, ¿en qué tiempo está? Dice, ¿en quién tenemos? ¿Qué tiempo es? Presente, ¿verdad? Dice, es presente. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según esta escritura, la salvación de Dios empieza desde el momento en que creímos, ¿verdad? Y hay esta bendición, dice que tuvimos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí no es borrón y cuenta nueva, o sea, porque la gente piensa que hay borrón y cuenta nueva, sino el Señor borró todo, borró todo hace 2000 años para todos los que hemos creído en Él. Entonces este perdón es presente, entonces el perdón es presente para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos perdonó? ¿Qué nos perdonó? Todos nuestros pecados. Entonces, esta es la posición que tenemos en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, hagamos una pequeña reflexión. Cuando venimos al Señor y aprendimos su palabra, Él nos perdonó. Nos había perdonado ya, nomás que nosotros desconocíamos, nos había perdonado todo. Entonces hay que entender esto, porque mucha gente todavía en Cristo, que están en Cristo, viven con condenación. Entonces dicen, ¿y si Dios no me perdonó aquello? Y vaya que pueden ser hechos graves, pecados terribles, que solo tú sabes, cada persona sabe, pero cuando venimos a Cristo, Él ya perdonó todo. Entonces la Biblia dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y voy a dar ejemplos. Ahora con el feminismo, ¿no? Es una nueva ideología del feminismo, donde para distinguirlo, pues lo contrario es el machismo, ¿verdad? Entonces siempre ese debate entre el hombre y la mujer, quién tiene la preeminencia en cuanto a las cosas de este mundo. Por eso se creó el feminismo, para contrarrestar el machismo del hombre o el dominio del hombre. Pero en ese feminismo la mujer toma el derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiera, y dentro de esos derechos está que puede abortar las veces que ella quiera. Y luego el Estado mexicano, en algunos estados, pues el aborto ya está despenalizado, es decir, cada mujer puede abortar. Las instituciones de salud tienen que dar el servicio gratuito, además, porque en la legislación, casi la legislación de los países es atea, o sea, se han olvidado de Dios. Entonces el feminismo trajo esta situación del aborto, ¿sí? Bueno, y a la mujer se le hace fácil, ¿verdad? Y aborta, aún teniendo unas consecuencias terribles de salud. Muchas mujeres han muerto en ese proceso, pero las que logran vivir, bueno, ya abortaron, pero tienen una conciencia. ¿Qué pasa en la conciencia? ¿Qué pasa con la conciencia de esa gente? Pues no está tranquila, porque Dios nos hizo así, de esa forma. O sea, dice, ya abortó y sabe que tuvo un bebé y que crió un bebé ahí en su vientre, pero tomó la decisión feminista de decir, bueno, yo decido. Mala decisión, porque toda su vida va a arrastrar con esa situación en su interior. Por eso no tiene paz, por eso no tiene solaz, no tiene contentamiento, hasta que no se ha arreglado eso, hasta que no vengas a Cristo y le digas, Señor, he pecado, te pido perdón. Por la Escritura sé que la sangre de Cristo, y te agradezco que por la sangre de Cristo tengo perdón total.
Señor, me arrepiento. Hay una palabra, me arrepiento. Arrepentimiento significa cambio mi forma de pensar, me duele lo que he hecho, pero Señor, desde ahora guía mi vida. Es lo que dice Efesios 1:7. El Señor nos redimió del poder de la culpa, del poder del pecado, y dice, nos trasladó a su reino según las riquezas de su gracia y nos trajo el perdón de pecados. Entonces vuelvo al tema. No debemos por qué estar culpándonos. Una vez que estamos en Cristo, el pasado ya, pero ya está perdonado. Ya el Señor ya lo perdonó. El recuerdo va a estar en la persona, sí, tiene el recuerdo, pero también sabe que ya Dios ya la perdonó. Y dice, Señor, gracias porque ya me perdonaste. Hay una enorme diferencia entre saber esto y aplicarlo. O sea, lo sabemos, pero muchas personas no lo aplican porque están pensando como hombres o como personas, como hombres somos imperfectos, ¿sí? Entonces a veces el hombre piensa como hombre, pues hombre, ¿verdad? No como Dios, pero para Dios ya está perdonado todo. Entonces esto es nuestra posición en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios a través de Cristo? Nos ve sin pecado, nos ve sin pecado, nos ve sin maldad. ¿Qué nos cubre? La sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es un perdón posicional o de posición. Dios nos ve así, pero no quiere decir que porque Dios nos ve así, entonces vamos a hacer lo que queramos. No, porque Dios nos trasladó a su reino, ¿verdad? Entonces, hay otra escritura. Esta es una escritura que nos habla de nuestra posición en Cristo. Hemos sido perdonados para siempre. Grábate esto, aquí no hay borrón y cuenta, no hay borrón eterno, para siempre, perdón eterno, esa es la palabra, Marco. Muchas gracias. Ahora, tenemos que reconocer que en nosotros, como dijo Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, porque hermanos, existen muchas filosofías del mundo, lo que escuchamos, tú prendes la radio en cualquier estación y el bombardeo es terrible para hacer lo malo, ¿sí? Las canciones ya perdieron la inteligencia. Los que componían las canciones ahora hablan de cosas terribles, hablan de asesinato, de sexo, de maltrato, de la otra, de un triángulo. Esas son las canciones. Entonces, por todos lados, prendes la tele, lo mismo, te vas a Netflix, lo mismo. No hay ninguna película que no tenga escenas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces tenemos un bombardeo constante, ¿verdad? Del mal. ¿Y cómo vencer el mal? Pues con la palabra de Dios. Entonces cada día somos incitados a hacer el mal, también por nuestra propia naturaleza humana, ¿verdad? Romanos 6:12, esa es la encomienda. Entonces ya estamos perdonados posicionalmente, pero tenemos que luchar contra el mal. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado, ¿en dónde? En su cuerpo mortal. O sea, no habla que este cuerpo se va a morir. Dice, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, sus pasiones desordenadas. Es decir, nosotros tenemos que sujetar esta carne con nuestro entendimiento espiritual y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces hay una lucha, dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces tú pones una película, bueno, entras a Netflix o prendes la radio y estás escuchando cosas que te pueden mover tu ser. Entonces apágale. O sea, no te claves, ¿verdad? Porque te va a llevar a hacer el mal. Entonces, una de las señales de un hijo de Dios es que aunque peca, no ama el pecado. Entonces, todos pecamos todos los días. Hermanos, la reunión es a las 11 de la mañana. ¿Cuántos llegaron a las 11? Poquitos. Entonces, si tú te comprometes con Dios llegar a las 11 y llegas 11:10, tú eres un mentiroso, ¿sí? Tú estás pecando en contra de Dios. Dices, bueno, no importa, fueron 10 minutos. No, tú pecaste. Entonces todos damos nuestra palabra y no la cumplimos. ¿Nos pasa o no? Sí, cada día el pecado
nos asedia, el pecado como un personaje de maldad nos tiene vigilados, ¿verdad? Está vigilando nuestro caminar y nuestra justicia. Primera de Juan capítulo 3 verso 8, ¿qué dice? El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. ¿Quién es el que practica el pecado? El que está alejado de Cristo. ¿Qué es practicar el pecado? Es hacer lo malo sin sentir siquiera el efecto. ¿Sí? De ahí venimos muchos, ¿verdad? Practicábamos la maldad, hacíamos cosas terribles y nuestro pretexto era: todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero el distintivo es: el que practica el pecado, ¿a quién sirve? Dice, al diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde el principio de los tiempos. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí está la enseñanza, ¿verdad? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Entonces, yo como creyente caigo en pecado, puedo caer en pecado, pero yo soy una oveja y no tengo corazón de cerdo. Si me caigo en el lodo, si una oveja cae en el lodo, ¿qué hace la oveja? ¿Qué hace la oveja? Se revuelca en el lodo. ¿Qué hace la oveja? Se levanta y sigue caminando. Pero ¿qué sucede si un cerdo cae en el lodo? Ahí se queda, porque es su naturaleza, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo, el Espíritu Santo dice, estás fallando, o sea, cuidado, ¿verdad? Nos pone una alerta. ¿Por qué? Porque tenemos el distintivo de hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que esa lucha es todos los días. Por eso Efesios 6 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Voy a hablar de este tema en días presentes. Entonces, hermanos, el pecado siempre está mirando nuestra naturaleza humana y nos está tentando con suspicacia. Esto viene desde Eva, cuando el Señor le da el mandamiento a Adán y dice: Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrán comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente cuando lo hagan van a morir. Hermanos, viene la tentación y viene la serpiente. Dice que la serpiente era como era una con los animales del campo, y le dijo a Eva, diciéndole, le tentó y le dice: no morirás, no vas a morir, Eva, no estés pensando ahí, no vas a morir, sino sabe Dios que el día que comas pues vas a conocer el bien y el mal. Ustedes saben la historia, la sabemos. O sea, Eva comió, pasó la delgada línea de la tentación. Entonces hay una delgada línea entre la tentación y el pecado. Así como los soldados cuidan las fronteras. Ustedes ven muchas películas, la frontera de Estados Unidos está asediada por todos los migrantes que quieren pasar. Es una malla, una barda, y ya hay policías del otro lado que están checando, que están cuidando esa línea. Si alguien pasa esa línea, está transgrediendo. Entonces es un ejemplo. Bueno, así nosotros debemos cuidar esa línea de la tentación, ¿verdad? Porque es tan tenue que, hermanos, cualquiera la podemos brincar. Es decir, nadie puede decir soy fuerte, hermanos, no. O sea, no debemos dar lugar a ninguna cosa que nos dañe. Así como un soldado está vigilante, nosotros tenemos que estar vigilando cuando el pecado quiere dañarnos. Santiago 1, verso 13. También es importante entender que a veces la gente piensa, porque yo una vez lo escuché en una oración de una persona nueva en el Señor, dijo: Dios, ya no me pongas tentaciones, Señor, tú permitiste la tentación. Es como si David le hubiera echado la culpa a Dios porque estaba Betsabé ahí al otro lado de él, donde él vivía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tenemos responsabilidad propia.
O sea, Dios no hizo robots, Dios creó personas íntegras, de un cerebro íntegro, de un cerebro que puede pensar. ¿Es así o no es así? ¿Sí? ¿Qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no te va a decir, haz lo malo. Dios me probó, Dios no te va a poner pruebas para que hagas el mal. Nosotros seremos los responsables. Verso que sigue. Sino que cada persona es tentada cuando de su propia, di conmigo propia, es de él, concupiscencia es atraído y seducido. Verso que sigue. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjense lo que hace la concupiscencia, la pasión desordenada del interior es atrapada y se da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Ese es el proceso del pecado. Entonces está en la línea de la tentación. Entonces tenemos que ser pero bien listos. O sea, cuando hay una tentación, huye. Si ven, en cuanto al pecado sexual, o sea, la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. No dice aguanta o soporta, dice huye. Dice huye de las pasiones juveniles. Pablo le dice a Timoteo. Entonces, hermanos, esa lucha es todos los días tenemos esa lucha, ¿sí? Porque tenemos formas de ser, tenemos una herencia genética, tenemos una herencia familiar, ¿sí? Todavía los valores torcidos pueden estar ahí de lo que enseñaron nuestros padres. Fíjense que el Antiguo Testamento enseña de muchos hombres que fueron fuertes, sabios y rectos. Y les voy a hablar de tres. De uno que fue muy fuerte. ¿Quién fue ese hombre fuerte? Ustedes lo saben. Sansón fue muy fuerte. Dios le dio una fuerza tremenda. ¿Para qué propósito era? Para que libertara al pueblo israelita de la opresión de los filisteos. Pero por lo que se ve, era corpulento, no era mal parecido. Entonces el diablo se le aparece. ¿Cómo se le aparece el diablo? ¿A través de qué? Muchas mujeres, porque tú ves, y luego pues Sansón era Sansonzote, sí, tú ves su historia, está en Jueces 13, entonces él cayó, era fuerte, pero esa fuerza no le ayudó. Cuando vino el problema, él sucumbió. Entonces no digas, es que yo soy fuerte, no es cierto. Cuando tú dices soy fuerte es porque vas a caer. Entendamos eso, necesitamos a Dios. No digas yo puedo, no es cierto, no puedes. No podemos, necesitamos a Dios siempre. Ante situaciones difíciles tenemos que ir a Dios, Señor, ayúdame. Yo no puedo. Entonces Sansón era muy fuerte, pero tú ves su triste historia, ¿verdad? Sucumbió. ¿Cómo le fue? Fue mal, le fue mal. O sea, los últimos días de su vida fueron muy tristes. Siendo esclavo de los filisteos, le sacaba el agua, empujando una bomba para sacar el agua del pozo, le sacaron los ojos, ¿sí? Una mujer lo llevó a ese destino. Hermanos, no cumplió el propósito de Dios. Es decir, al final parece que lo cumplió, pero no lo cumplió, porque los filisteos siguieron siempre. Esos filisteos son similes de pecado. Esos enemigos naturales se convierten en similes, o ¿cómo se puede llamar? Símbolos, figuras del pecado. Les voy a hablar de otro hombre brevemente, que fue muy sabio. ¿Quién fue el más sabio? Que dice, fue el hombre más sabio de la tierra. Fue Salomón. Escribió los proverbios cuando estaba cuerdo, ¿verdad? Pero empezó a tener mucho dinero. Fíjense, mucho dinero. El reino judío, por la bendición de Dios, hubo tanta riqueza, que se daban tantas cosechas, que se vendía, hasta exportaban el grano, exportaban todo lo que Dios les daba. Y por eso Salomón pues construyó el templo, ¿verdad? Porque Dios le dio la riqueza. Pero
se empezó a envanecer su corazón. En la ley decía que el pueblo de Israel no debería de tener caballos, que la fuerza para salvarse era Dios, no los caballos, que los usaban para la guerra desde entonces. Salomón desoye la palabra de Dios, y hermanos, y empieza con un caballito, y dice, ay, qué bonito, otro caballito, y llegó a tener miles de caballos. ¿De dónde salieron? ¿Del erario de quién? Pues del pueblo. O sea, Salomón se empezó a desviar. Y luego la autoridad de rey, dice la Biblia, que llegó a tener 300 reinas y 600 concubinas. Tenía un harem. ¿Esa era la voluntad de Dios? No era. Entonces, ¿qué le pasó al sabio? Se enloqueció y llegó a ser el peor rey de Israel. Te voy a decir por qué. Porque le hereda el reino a su hijo, que creció en medio de camas de marfil, en pañales súper blanquísimos, con los mejores sirvientes, con las mejores mesas de oro para desayunar y comer. Y cuando este hombre se queda en el reino, no tiene ni idea de las necesidades del pueblo. Y dice, sus consejeros son jóvenes igual que él. Y los consejeros le dicen, pues mira, para mantener el reino tienes que aumentar los impuestos. Hermanos, lo hace. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Se enojó y ahí se dividió el reino. Es decir, el causante de la división del reino pues fue Salomón. ¿Por qué? Porque no enseñó a su hijo. Entonces, vean ustedes la herencia que podemos dejar también. Entonces, claro que cada quien es responsable, pero este niño llamado Roboam, si lo quieres leer, está creo que en el primer libro de Reyes, capítulo 12 o 13, ¿verdad? Pero era muy sabio, fue el que escribió acerca de la fidelidad en el matrimonio. Ustedes ven Proverbios 5, Proverbios 6, dice, deleítate con la mujer de tu juventud, bebe las aguas de tu misma cisterna. Hijo mío, no veas el seno de la extraña, porque serán hiel de amargura para ti. El que dio el consejo, ¿qué le pasó? Era muy sabio. Confió más en sí mismo que en Dios. Y se cayó. Fíjense, ya vimos un fuerte, un sabio y un recto. Tú no te imaginas David escribiendo los salmos, Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Así es, escribió muchos salmos. Un rey excelente, vaya, en cuanto a justicia. Pero empezó a entrar la flojera, ¿verdad? Dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se queda en su casa, en su palacio. En lugar de levantarse a las 5 de la mañana para orar, seguramente lo hacía, se quedó en la cama. Se levantaba a las 10, las 11, a degustar los mejores alimentos. Y viene la tentación. Ve que al otro lado hay una mujer muy guapa, muy bella, llamada Betsabé. Está la línea, ahí está la tentación, está la tentación. Yo no dudo que David estuvo luchando días y días y días con esa maldad. Y Dios le decía no, y él decía sí. Dios decía no, y él decía sí. Hermanos, ustedes saben la historia. David manda a traer a Betsabé. Betsabé fue la madre de Salomón. Lo malo es que esta mujer era casada, cuyo marido estaba en la guerra de Israel contra los enemigos del pueblo de Dios. Y David se entera y dice, ¿cómo puedo eliminar a este angelito? Pónganlo al frente de la batalla. Fíjense lo que hace el pecado. El pecado va a producir otro pecado. La mentira va a producir otro pecado. Aquí vino el homicidio, ¿verdad? Y David ordena, pónganlo al frente de lo más recio de la batalla. Y cuando eso suceda, díganme. Le obedecen y le mandan el recado. Señor, se ha hecho como usted nos dijo, Urías ha muerto. Y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Entonces ya digo, bueno, ya murió el occiso. Betsabé, bienvenida, vas a ser mi esposa. El hombre no ve
Pero Dios siempre nos está mirando. ¿Sabes qué pasó? Este David pensó que nunca iba a ser descubierto su pecado. Claro, ya tenía la lucha interna. ¿Cómo lo voy a hacer? Y un profeta de Dios llamado Natán, usado por Dios, Dios lo manda y le dice: habla estas palabras a David. Con una parábola, Natán le habla a David y le dice: un hombre vino de lejos y el que lo recibe más o menos va así. Le quiso hacer un banquete, pero pues él va y le roba las ovejitas al vecino para hacerle el banquete al forastero, ¿verdad? Y le dice David: maldito el que hizo esto, debe de morir. Y le dice Natán: David, tú eres ese hombre. Hermanos, vino la justicia de Dios desde ese momento. Y David, siendo un hombre ¿qué? Recto. ¿Qué le pasó al recto? Su confianza lo mató. Entonces, enseñanza: ni por ser fuerte, ni por ser sabio, ni por ser muy recto, eso no me salva, hermano. Necesito a Dios, ¿cuándo? Siempre, todos los días. Cuando yo descuide eso, el mal puede venir, ¿eh? Esto nos enseña qué tan importante es mantenerse en Dios. Entonces David, hermano, recibe una retribución terrible, ¿sí? Natán le dice el Señor que desde ahora no se apartará la espada de tu casa. ¿Saben qué? Es figurativo. La espada, ¿qué trae? División y muerte. David tuvo muchos hijos. Cosas terribles pasaron en la familia de David. Un hijo de él viola a la hija de David, o sea, entre hermanos, ¿sí? Hermanos, otro hijo mata al que violó a la hermana, ¿sí? Un hijo de David le trata de quitar el reino, Absalón. A partir de ese tiempo, hermanos, David vivió situaciones terribles. ¿Fueron casualidades? No, fueron consecuencias, enseñanzas. Toda situación mala va a traer consecuencias. Todo va a traer consecuencias. Te digo algo, ya el Señor ya trató el pecado hace 2000 años, ¿sí? No es de que ya me muero y te vas al infierno, no. Aquí se va a pagar todo, ¿sí? Todo se paga aquí, porque el pecado ya fue tratado. Ya el Señor ya cumplió con la salvación completa. ¿Qué corresponde a nosotros? Mantenernos. Si yo hago el mal, yo voy a cosechar el mal, y lo vimos hace como un mes, ¿no? Si yo cosecho 5 semillitas de mal, si yo siembro 5 semillitas de mal, ¿cuánto voy a cosechar? Mucho más. O sea, la cosecha siempre va a ser mayor a la siembra. Entonces, vean ustedes cómo esas 3 personas, ¿qué los mató? La confianza en sí mismo, y principalmente la inmoralidad sexual. Los 3 llegaron al mismo pecado. Entonces, esa lucha es todos los días, hermanos, con cada uno de nosotros. Un predicador dijo: un hombre aborrece la hipocresía. Y se oye bien, ¿no? No me gustan los hipócritas, yo soy recto. Pero dice, pero él mismo es cruel, duro y no perdona. Entonces no hay balance, ¿verdad? Es decir, no hay, ¿cuál sería la palabra? No hay prudencia, no hay congruencia, sería, así es. Otro hombre no dice maldiciones jamás, pero miente con la velocidad de la luz. Así es el pecado. Es decir, podemos tener buenas cualidades, pero hay otras malas también, con las cuales tenemos que luchar todos los días. Otro hombre, otra persona ha sido perfectamente puro en cuanto al pecado de la carne, pero es tan orgulloso como el rey de Babilonia. Entonces ahí está la batalla, ¿sí? Puedo decir, es que yo soy
yo soy muy buena persona, pero tengo orgullo. ¿Qué hace el orgulloso? ¿Cuál es el pecado del orgulloso? Sí, pero ¿cómo se manifiesta? La palabra, yo primero, yo después, yo al último, yo, el yo. Entonces es la batalla, hermanos, que tenemos. Posicionalmente ya está perdonado todo, pero tenemos que luchar todos los días, hay tentaciones. Hombres que trabajan en oficinas con mujeres, ahí está la tentación, El mundo no le importa la justicia, el mundo es hipócrita, es decir, el mundo maneja los valores como quiere. Entonces el Hijo de Dios tiene que luchar con todas estas cosas todos los días. O sea, ser cristiano es fácil. No, es lo más difícil, hermanos, no es fácil. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:12? Ya lo leímos, Romanos 6:12, de favor, hijito. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no es fácil. Hay pecados mucho más difíciles de tratar. ¿Sí? Uno puede ser el rencor. O sea, tú no quieres ser rencoroso, pero ahí está. Es que me hizo. Lo va a pagar, o la va a pagar. ¿Te produce paz? No te va a producir paz. Cuando yo me alejo de Dios, cuando yo peco, yo pierdo la paz. ¿Y qué más viene después de perder la paz? Pierdes la salud también, porque cuando hay odio, cuando hay rencor, ¿qué le pasa a tu corazón? Se empieza a acelerar, procesos bioquímicos empiezan a cambiar todo tu cuerpo, hay venenos, hay adrenalina, te duele todo, vas al médico, te mandan a hacer análisis, no tiene nada, señor, aquí está, azúcar correcto, glucosa correcto, triglicéridos correctos. ¿Cómo? La bilis correcta. Pero ¿qué le está lastimando? Las emociones. Entonces muchas de las enfermedades, hermanos, que hay en el mundo son producto de las emociones, falta de perdón, estar tratando con el pecado. Pero ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino? Para deshacer las obras del pecado. ¿A qué vino Jesucristo? A deshacer las obras del pecado. Nosotros no podíamos. Dios nos dio el poder en Cristo Jesús. Nosotros no podíamos dejar los vicios, no podíamos dejar la vana manera de vivir. ¿Quién nos sacó de ahí? Jesucristo. Esa es redención. Te sacó del mundo, te redimió y ahí empiezas a caminar. Así como Dios les dio la tierra prometida a los israelitas que salieron de Egipto y les dijo: yo les voy a dar esa tierra que fluía leche y miel. Era una tierra física, leche y miel, llena de vacas, de cabras, para la leche fresca, para los quesos, llena de dátiles, llena de mandarinas, de los mejores frutos. Pero les dijo: tienen que echar a los moradores de esa tierra. ¿Era fácil? No. Sí, yo les voy a dar la tierra, yo estoy con ustedes, pero tienen que sacar a los paganos, porque pues Dios les quitó la tierra por la maldad que hacían estos paganos. Vayan a Josué capítulo 17, verso 17. Un ejemplo. Josué está repartiendo la tierra prometida. Ya pasaron el Jordán, ya están en la tierra prometida, pero Josué la está repartiendo, ¿verdad? Dice: entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Verso 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú, aquí viene la batalla, tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Aquí está la batalla. ¿Cómo era el cananeo? Tenía
¿Cómo era el cananeo? Aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Es decir, tenía tanques de guerra, para que me entiendan. ¿A qué se refiere? Que a veces el pecado con el que estamos luchando es como ¿qué? Como un tanque. Tú estás ahí luchando con un tanque de guerra, pero Dios tiene poder para echar una bombita. ¿Qué le va a pasar al tanque? Lo va a desbaratar. Por eso es que en Efesios 6:10, lo toco brevemente. Efesios 6:10, de favor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos en el yoga, ¿verdad? Así dice, en la yoga. Fortaleceos en la magia blanca, ¿no? Fortaleceos en la hechicería. Fortaleceos en los mentalistas, los que leen la mano, o los que te dan la pata de conejo de la buena suerte. Dice, fortaleceos en quién? En el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Entonces Pablo dice, hermanos, nosotros somos vencedores porque somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del pecado. Entonces ponte la armadura de Dios y empieza a hablar de las partes de la armadura. Brevemente, vamos a verlas. Verso 12. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Son consignas. O sea, Pablo no ve una lucha cuerpo a cuerpo. O sea, los que atacan el cristianismo ni se van a meter contigo. Ellos lo atacan desde arriba, creando el feminismo, la ideología de género. ¿Sí? Eso viene de arriba, de arriba. Todos los países están sometidos a una política mundial para, ¿sabes para qué quieren hacer desde arriba? Reducir la población en 1,000 millones de personas, porque según ellos ya somos muchos. Somos 8,000 millones de personas en el mundo. Entonces de arriba dicen, tenemos que eliminar por lo menos a 1,000. Y no, no quiero ser mal pensado, pero esta pandemia que pasó, por ahí viene, hermanos. Por ahí viene, o sea, vamos a acabar con unos poquitos. Claro que les salió el tiro por la culata, porque no se murieron los que pensaron, ¿no? Si no mal recuerdo, no llegó ni a 40 millones de personas a nivel mundial. Pero aquí Pablo, desde ese entonces, la lucha era con los de arriba. ¿Quién atacó el cristianismo principalmente? Las autoridades judías y romanas. Los que hacen los planes arriba. No vamos a atacarlos por esta forma. Vamos a hacer esto. Por eso Pablo dice, hermanos, sean listos, porque no tenemos lucha cuerpo a cuerpo, sino con gente que está tratando de destruirnos. Es un sistema. Todas las películas de Hollywood, ahí les va. Todas las películas casi de Hollywood, la encomienda es deformar el pensamiento de la gente. 90 y tantos %. Los propietarios de estas grandes cadenas de cine son ateos, son personas anti Dios. Destino, tener a la gente esclavizada con el alcohol, con las drogas, con el sexo. Por eso no hay película que no te deje una enseñanza de ese tipo. Ahora las películas de la ideología de género ya están en todos lados. Hasta está el nombre, las infantiles. Entonces, hermanos, es esto, no es de que vengan aquí y nos ofendan, y ¿por qué son cristianos? ¿Por qué ustedes ya se voltearon? Ya no, ustedes no son de la religión oficial. No, son designios, planes desde arriba, ¿sí? Y si ven ustedes, sigue esto a nivel mundial, es un manejo, las guerras. ¿Por qué se hacen las guerras?
tanto dinero, hermanos. Las empresas que más dinero ganan son las que hacen municiones. Se han muerto como 60,000 personas en la guerra. Ese es un crimen, hermanos, de lesa humanidad. La paz está tan cerca, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Pero se mueven tantos intereses, hermanos, que no sabemos cómo va a terminar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar a Dios. Señor, trabaja en el corazón de estas personas. Un día Dios va a mostrar la justicia, pero tenemos esa lucha. Pero te vuelvo a repetir, viene de arriba. Son designios que vienen desde arriba. En México empezó hace 20 años esto, ¿verdad? Y empezó en el DF. O sea, la gente pues encontró eco. En el DF fue el primer estado donde legalizaron el aborto. Y podemos decir, bueno, pues es que el gobierno, no, la gente misma. O sea, la gente dice, no, yo voy a votar. Hacemos una encuesta, a ver, los que estén de acuerdo por la ideología de género, pues va a haber muchos que van a votar a favor. Y como somos un pueblo democrático, entre comillas, hacemos caso a la democracia. Pero realmente la Biblia es que seamos de Dios, amén, que seamos teocráticos. Verso 13. Entonces dice que nos pongamos la armadura, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, fíjense de qué habla, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí hay dos cosas que son nuestras armas defensivas. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Palabras claves ahí, ¿cuáles son? Verdad y justicia. Entonces, esas es nuestras armas, la verdad de Dios y la justicia. Número que sigue, verso 15, de favor, hijo. Y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Otra palabra clave, la paz de Dios. La paz de Dios. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es el pecado, lo que te quiere molestar. Entonces, toma el escudo de la fe. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Fe. Llevamos verdad, justicia, paz, fe. Verso 17. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabras claves: salvación. ¿Qué más? La palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces son las armas defensivas: la fe, la palabra de Dios. La primera, verdad, justicia, paz. La cuarta, fe. La quinta, salvación. La sexta, la palabra de Dios. Salvación se refiere a que siempre Cristo sea tu Salvador. Amén. Entonces, hermanos, empieza la semana de lucha. ¿Cómo estuvo la reunión hoy? Mañana empieza la lucha. Tienes que ir a trabajar. Mañana tienes que trabajar los hijos a la escuela. Niño, no te quieres levantar. No quieres desayunar. Ya se hizo tarde. Ponte los zapatos. ¿Pasa así? Empieza la lucha, ¿verdad? Y el niño, ¿por qué me estás gritando? Siempre me gritas. Ya empezó el problema. O nada más se da aquí en Orizaba. Gracias que tenemos a Dios y le conocemos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por bendecirnos, principalmente con tu presencia, Señor. Gracias por esta posición que nos has dado en Cristo, redimidos y perdonados eternamente. Pero nos has dado una encomienda: que no permitamos que el pecado reine en nuestras vidas, Señor, y queremos tomar esa decisión esta semana. Necesitamos tu ayuda, tu guía en todo momento, Señor, que cuando vengan los problemas sepamos cómo resolverlos con tu ayuda, Señor. Gracias por tu palabra, que nos enseña cómo vivir y vivir dichosos y felices. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos.